Y si mañana la Corte Suprema decide acabar con tu TPS, ¿sabes qué pasará con tu permiso de trabajo y con tu familia? Hoy en Artículo 14 quiero que hablemos de un tema que ha jugado con el estado de ánimo y la realidad de muchas familias en los Estados Unidos. El estatus temporal de protección, TPS. En particular quiero hablar del TPS para los venezolanos que ya tiene una fecha de decisión definitiva para el 29 de este mes. Quédate hasta el final porque tengo información muy importante para darte. Como todos saben, el TPS, al ser un programa temporal, estaba condenado a terminar un día. Podría durar 18 meses o prolongarse hasta 20 años, como ocurrió con el TPS de los hermanos hondureños, que finalmente también llegó a su fin. En el caso de Venezuela, al existir dos grupos de beneficiarios, los del primer grupo que fue asignado en marzo del 2021 y un segundo grupo de redesignación en el 2023. Esto fue lo que generó la gran confusión. ¿Por qué? Porque la administración actual, aprovechando esto y desde su narrativa de invasores, justificó el caos con la restricción conjunta. La anterior administración lo que intentaba era proteger a los beneficiarios del TPS para Venezuela, adjudicándoles a ambos grupos una misma fecha de reinscripción. Y para mí, que ahí fue donde estuvo el verdadero error de cálculo. Tras muchas luchas en los tribunales y en las cortes, incluyendo la primera decisión de la Corte Suprema de Justicia, que otorgó a la administración el stay, que fue ese permiso temporal para que el gobierno siguiera deportando venezolanos. Finalmente, la Corte de Apelaciones del Circuito Noveno le dio la oportunidad al juez Chen de decidir sobre esto. El juez Chen decidió favorecer a los venezolanos de la siguiente manera. Respecto del bloque del 2023, quienes lograron reinscribirse bajo este grupo mantenían la protección y su permiso de trabajo hasta el 2 de octubre del 2026. Pero esto podría cambiar si la Corte Suprema falla en contra. Respecto al bloque del 2021, el Departamento de Seguridad Nacional ya publicó en el registro la terminación oficial para el día 7 de noviembre del 2025. Los permisos de trabajo emitidos antes del 5 de febrero del 2025 podrían considerarse válidos hasta abril del 2026, pero esto depende de la interpretación final de los tribunales. Porque recordemos, por favor, que la corte del juez Chen es una corte federal de primera instancia, es decir, que falta aún que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema hagan su decisión si el Departamento de Seguridad Nacional puede anular los permisos de trabajo, porque la decisión del juez Chen de septiembre del 2025 estableció que ese Departamento de Seguridad Nacional no podía simplemente anular retroactivamente los registros ni quitar la validez de los documentos ya emitidos. Reconoció que esos permisos de trabajo y las I-94 emitidos hasta el 5 de febrero del 2025 debían mantenerse válidos incluso hasta abril del 2026. En otras palabras, lo que el juez Chen dijo fue al Departamento de Seguridad Nacional que si ya se le había otorgado documentos válidos a alguien, no se le podían invalidar a mitad del camino. Aquí no se decidió nunca sobre si el TPS para Venezuela iba a terminar o no. Ahora bien, el 29 de septiembre la Corte Suprema, a pedido del gobierno en una moción de urgencia, va a decidir acerca del futuro de esta situación, tomando en cuenta que ya la Corte le otorgó un stay al gobierno para seguir con las deportaciones. Para mí la probabilidad de que decida a favor del gobierno es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Miren, en primer lugar,
Revisemos la categoría que tienes en el permiso de trabajo. Si tu permiso de trabajo aparece la categoría A12, eso significa que tienes un TPS aprobado, es sólido y válido hasta la fecha que indica tu tarjeta. Incluso si vence, aplican automáticamente las extensiones establecidas. Pero en cambio, si tu categoría es C19, tu permiso es provisional. Posiblemente tenga una duración más corta y depende de que tu reinscripción sea aprobada. Al vencerse el gobierno, puedes simplemente no renovarlo, dejándote sin autorización de trabajo. O incluso, si el 29 de septiembre la Corte decide terminar el TPS, tu permiso va a quedar automáticamente sin efecto, así tenga una fecha posterior impresa. ¿Cuáles son las opciones que tienes? Partiendo de que este programa iba a terminar en algún momento. En primer lugar, podríamos decir que tienes la opción del asilo afirmativo. Puedes alegarlo después de un año por razones que podrían justificarse con un término jurídico del derecho administrativo que se llama por hechos del príncipe. Esto significa que cuando el propio Estado es el que toma una decisión soberana, por ejemplo, una ley o un decreto, que cambia las reglas y afecta derechos adquiridos o expectativas legítimas, entonces el particular no puede ser culpado por las consecuencias. En materia de inmigración, esto se conoce como cambio de circunstancias, que realmente es el término correcto en los Estados Unidos para las cortes de inmigración. Y esto se explica de la misma forma. El ajuste de estatus es otra opción. Si tú tienes familiares que son ciudadanos o residentes, pueden hacer una petición en tu nombre, siempre y cuando tu entrada a los Estados Unidos haya sido legal. Si entraste por frontera, la ley impide o prohíbe que tú puedas hacer un ajuste de estatus. Además que hay una sentencia que se llama Sánchez versus Mallorcas del 2021 que dejó claro que el TPS no convierte una entrada irregular en una entrada legal. También tienes otras opciones como visas humanitarias. En caso de estar en el proceso de deportación, una cancelación de deportación que solicite tu abogado. También pueden haber otros programas especiales que algún abogado de inmigración pueda evaluar en cada caso. Aquí el punto es que no podemos esperar a que el TPS termine para pensar en las opciones. Hay que prepararse desde ahora. El TPS siempre fue temporal, pero tu vida no puede serlo. Revisa tus documentos hoy, identifica qué categoría tienes en tu permiso de trabajo y busca asesoría legal de confianza. No dejes que una decisión política defina tu futuro sin haber explorado todas las opciones que tienes. La Corte Suprema va a decidir pronto, pero tú debes decidir hoy cómo prepararte. Como dijo Séneca, la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino cuán bien se haya representado. El TPS puede terminar y debes decidir ya qué vas a hacer. Si este podcast te ayudó a aclarar el panorama real y te sirvieron las opciones que te mencioné, suscríbete, coméntame, sígueme en redes. Seguimos.